Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes televidentes. Bienvenidos a su programa Salud Integral y Empresarial del Suroeste, CIES. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente y llegar hasta sus hogares, en todos los municipios del suroeste de Antioquia, hasta donde llega la señal de Redesur, la red de canales comunitarios del suroeste de Antioquia. Hoy, como ya es de costumbre, en compañía del doctor Mario Gaviria, abordando un tema de interés relacionado con el cuidado de la salud. Hoy vamos a hablar de la enfermedad arterial. Vamos a hablar de todas estas dolencias y padecimientos relacionados con la obstrucción de los vasos sanguíneos y bueno, que sea el doctor quien nos cuente un poco más del programa de hoy y nos comparta también su saludo. Bienvenidos. Un saludo para todos los televidentes de nuestro programa, todos los canales del suroeste que hacen parte de Redesur. Un saludo para Alexander, un agradecimiento por su acompañamiento, un agradecimiento a Antena 4, que es quien nos da la posibilidad de hacer la grabación de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de enfermedad arterial, Alexander, claro que sí. Bueno, doctor, para entrar en materia y televidentes, todos de alguna manera hemos oído de algún amigo o vecino o familiar que ha tenido algún problema, digámoslo, con sus vasos sanguíneos y ha sentido pues como que las consecuencias, ¿cierto? Así que hablemos, doctor, cómo se manifiesta esta enfermedad arterial, cuáles son, digámoslo, pues como los síntomas y ya de ahí comenzaremos pues como a abordar y profundizar en el tema. Alexander, la enfermedad arterial, primero hablemos qué son las arterias. Nosotros tenemos unos... Tú los llamaste vasos, sí, son vasos sanguíneos porque transportan la sangre. Las arterias son estas que son encargadas de llevar la sangre a los diferentes órganos. Parten del corazón a través, la gran arteria principal es la aorta y la aorta va dando ramas para ir a las diferentes regiones del organismo y llegar a los diferentes órganos y van haciendo divisiones. Ellas se van dividiendo, empiezan en un tronco grueso que es la aorta y se van dividiendo para llegar a todos los sitios del organismo. Entonces son las encargadas de transportar la sangre. Esa es una sangre que va cargada de oxígeno y de nutrientes y otras cosas y va a ser transportada por ellos. Las venas son los vasos encargados de recoger esa sangre de los órganos que ya hizo su proceso allá, que ya cumplió la función de transporte, de irrigar esos órganos y debe regresar en su recorrido hacia el corazón para volver a cargarse de oxígeno básicamente. Se carga de oxígeno en los pulmones y que el corazón la vuelva a impulsar a través de las arterias hacia todos los órganos. Entonces la enfermedad arterial trata de las dificultades que presentan las arterias para ese transporte de sangre. Y esas dificultades que presentan las arterias para transportar la sangre a los diferentes órganos se presentan por múltiples variables. La más conocida es la aterosclerosis, que la aterosclerosis es la formación de unas placas de diferentes cosas, pero entre ellas la principal es grasas, lípidos, que inclusive puede tener otras sustancias como plaquetas, ¿sí? Y otro sinfín de sustancias que no vamos a entrar a definir acá porque complicaría mucho a la persona, pero básicamente es una placa de grasa que se forma sobre la pared de esta arteria y empieza a disminuir el tamaño de la arteria. O no disminuye el tamaño de la arteria, sino la luz. Y la luz llamamos a la tubería por dentro. El diámetro del tubo, qué tan grande es ese tubo, qué tan grande es esa arteria. Entonces empieza a disminuir esto y va a disminuir el flujo de sangre. Muchas veces, y la mayoría de las personas que tienen aterosclerosis no se dan cuenta porque el flujo de sangre base es suficiente, pero entramos a darnos cuenta cuando ese órgano al cual le llevaba sangre esa arteria requiere algo más, requiere mayor cantidad, mayor flujo, mayor velocidad de flujo. Ahí es cuando nos damos cuenta. Y lo otro son los problemas tromboembólicos, que se forman coágulos en diferentes regiones del organismo, viajan a través de la arteria hasta que llegan como la arteria se va dividiendo, entonces se va haciendo más pequeña, llega a un punto donde la tapan, ¿sí? Y va a obstruir totalmente el flujo de sangre hacia determinado punto del organismo. Básicamente en eso se ciernen los problemas de la enfermedad arterial, aunque hay otros tipos de problemas arteriales, pero esos serían como los dos principales o los que queremos tratar en nuestro programa. Y de allí parten otros problemas, básicamente el infarto, ¿sí? Entonces con esto queda claro que un infarto es
La obstrucción al paso de sangre hacia un órgano. Entonces, un infarto es cuando ese trombo viaja hasta un punto donde tapa la arteria y esa arteria no puede transportar sangre a determinada región del cuerpo. Esa región del cuerpo que deja de recibir sangre empieza a sufrir hasta que las células que están ahí por la falta de ese flujo de sangre mueren y todo ese proceso se llama infarto. O sea que yo me puedo infartar en cualquier parte. Cualquier órgano de mi cuerpo se puede infartar. El infarto no es exclusivo del corazón. Normalmente cuando uno habla de infarto, la gente piensa lo que está asocia automáticamente con algún problema relacionado con el corazón. Aunque los dos órganos más importantes cerebro en cuanto a un infarto son el cerebro y el corazón. El cerebro y el corazón. Y los dos infartos más graves que podemos llegar a tener son infarto del cerebro y infarto en el corazón. Pero hay infarto de arterias renales, entonces se pierde el riñón. Infartos en hígado, infartos en vaso, infartos en las extremidades. Entonces un infarto en una arteria que lleva sangre a un dedo. ¿Qué va a pasar? El dedo se muere, se pierde, se pone negro. Hay que quitarlo del organismo porque va a empezar a generar hay una necrosis que va a dañar el resto del organismo. Entonces hay que amputar la extremidad. En los órganos, en algunos casos hay que hacer cirugía, en otros casos, queda una cicatriz. Sí, ese tejido queda cicatrizado. Entonces, a esto nos referimos con enfermedad aterosclerótica o enfermedad tromboembólica, que es básicamente los problemas arteriales. En la aterosclerótica pueden pasar diferentes cosas. Una de ellas es que la placa de aterosclerosis crezca tanto que tape toda la arteria. Otra es que crezca mucho y por la presión de la sangre se parta, se fracture, se fragmente y esto viaje y se vuelve una enfermedad tromboembólica, secundaria a una aterosclerótica. O que se fracture y ahí donde se fractura la placa aterosclerosis vienen unas células unas citoquinas y unas sustancias inflamatorias a tapar y tapen del todo. Entonces, esos tres fenómenos se pueden ver en cuanto a la placa. Y el último fenómeno que se puede ver es el temor de muchas personas a la mojada calorada, que yo siempre digo a los pacientes, hombre, de que no tengan ninguna enfermedad no va a pasar nada. Lo que pasa es que saberlo es difícil. Yo puedo tener placas ateroscleróticas importantes y no tengo ni idea. Entonces, cuando el organismo o determinado órgano se somete a un cambio brusco de temperaturas, hay mucho calor y pasa a mucho frío, la arteria va a responder cerrándose un poco. Se contrae. Hay una contracción del vaso. Y esa contracción del vaso va a llevar a que de pronto, si la placa era de suficiente tamaño, tape completamente. ¿Sí? Entonces, más o menos a eso es a lo que se refiere la enfermedad arterial, Alexander. Ok, o sea que básicamente podemos concluir, televidentes, que ahora que estamos en un periodo de invierno, vemos los daños o las consecuencias cuando se tapona una vía para una región importante en nuestro departamento. O sea que básicamente el cuerpo tiene esa infraestructura son las venas, ¿cierto? Que es la que transporta los nutrientes como las carreteras, las vías principales, y cuando se obstruye una vía hay un derrumbe grande, pues todos padecemos las consecuencias. Es similar, entonces sería como una comparación muy cierta. Claro que sí, esa es la comparación, son venas y arterias, en este caso son arterias. Las venas son las que devuelven. Entonces, por eso, inclusive en vía se habla de eso, una vía arterial, que es una vía principal. Y ya luego se divide en otras vías. Que son secundarias, que ya pueden ser, digamos, las venas. Claro, ¿cierto? que sí. Bueno, doctor, hablemos entonces ya del diagnóstico. ¿Cómo se detecta este padecimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Para que los televidentes sepan en qué momento acudir a su médico, cuáles son los síntomas que te dicen, venid, puedes tener alguna de estas enfermedades, hay que ir al médico. ¿Cómo se manifiesta y cómo se detecta entonces? ¿Cuál es el proceso para diagnosticar? Detectar una placa ateromatosa es muy difícil, Alexander, en realidad. ¿Sí? Ya. Porque normalmente es una enfermedad silenciosa y asintomática. O sea, que ahí sí no se compara con las vías, donde es fácil ver cuando hay un derrumbe. Sí, pero el gobierno no se da cuenta del derrumbe y no lo quita, y el derrumbe pasa desapercibido porque tapa un pedacito de la vía, ¿cierto? Pero ya cuando el derrumbe tapa toda la vía, sí van y lo sacan. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando tapa toda la vía, es muy fácil porque el paciente tuvo un infarto. ¿Qué va a sentir? Un dolor intenso, agudo, ¿sí? Que va a generar una limitación, depende del órgano en el que estemos. Si estamos hablando del corazón, pues las características del dolor anginoso, el dolor del infarto, que eso lo hablaremos en otro programa. Estamos hablando del cerebro, depende del área que deja de irrigar, va a haber unos daños porque el cerebro es el que coordina todos los movimientos y todas las funciones del organismo, entonces va a haber una limitación. Pero vamos a hablar de la enfermedad arterial más periférica, en extremidades, en brazos, en piernas,
Cuando se tapa completamente, pues básicamente en las primeras horas vamos a ver una extremidad o un dedo pálido que posteriormente se va a tornar morado. Cambio de coloración. Muy doloroso. Entonces, el cambio en la coloración. El dolor intenso. Otros síntomas súbitas, ¿sí? Se pierde una cosa que llamamos los médicos el llenado capilar. Yo siempre le pongo un ejemplo a los pacientes y es: vamos a hacernos presión en los dedos, ¿sí? Y vamos a ver que se pone blanquito, y cuando soltamos rápidamente se pone rosado. Se demora menos de 2 segundos en ponerse rosadito. En este caso no se va a presentar ese fenómeno. No se pone rosado. ¿Sí? No se pone rosado, se sigue blanco o sigue morado si ya está morado, y finalmente se va a empezar a tornar negro por la necrosis que se presenta. Eso es cuando se tapa completamente y no se logra destapar, porque obvio, si tengo fácil acceso a un cirujano vascular, probablemente pueda entrar a destapar, a quitar el coágulo, ¿sí? O si se usa un medicamento adecuado, pues que es un poco complejo de utilizar y que no lo tenemos en nuestro municipio. Entonces, cuando siento el dolor, veo la palidez y eso, lo importante es consultar el menor tiempo. Y la enfermedad en la que no se tapa del todo la carretera se identifica porque el paciente empieza a ver sus pies más fríos, a sentirlos más fríos, a verlos más pálidos o morados, como moteados en las plantas, por ejemplo, hablando de los pies. El paciente no tolera tener las extremidades levantadas. Sí, no tolera poner, digamos, si es en las manos, tener las manos arriba, porque empieza a sentir como hay una obstrucción parcial. Cuando las manos están arriba hay que hacer más esfuerzo. Claro. Pero resulta que hay una placa que tapa una parte del paso. Entonces empieza el tránsito restringido, pues, exacto, en una vía. Exacto. Entonces empieza a sentir hormigueo, calambres, debilidad, se empieza a tornar pálido, la palma se empieza a ver morada, ¿sí? Puede haber algo de dolor inicialmente, entonces el paciente ahí se va a enterar. En las extremidades, en las piernas, el paciente empieza a caminar y tiene que parar porque empieza a sentir dolor. Es muy típico en la parte de la pantorrilla, de los gemelos o gastronemios, en los músculos aquí en la pierna, que el paciente empieza a sentir un dolor intenso en esa región en la medida en que el esfuerzo es mayor. Entonces empiezo a caminar, no siento nada, pero cuando ya llevo 4 o 5 cuadras empiezo a sentir el dolor, o cuando estoy trabajando en un ritmo más fuerte empiezo a sentir el dolor y me obliga a detenerme. Entonces son algunos de los síntomas. Muchas veces, y esto me parece que en esto nos tenemos que poner de acuerdo los médicos, es explicarle a la gente que es más importante la enfermedad arterial que la enfermedad venosa, siendo las dos importantes. Y que en la enfermedad venosa, que lo hablaremos en el próximo programa, es más importante la profunda que la superficial. Entonces la gente tiende a pararle bolas mucho a las varices y no le para bolas a lo demás. Porque son más, digamos, se notan más, ¿cierto? Porque estéticamente son feas. Exacto. Y son muy visibles. Claro. Pero en realidad, y muchas personas me duelen los pies, es que esas varices que tengo. De hecho, yo tuve un caso particular en el municipio cuando recién llegué egresado en mi año rural, de un paciente que me dijo: doctor, vengo porque esas varices me están doliendo mucho. Y bueno, ¿cómo así que las varices te duelen mucho? Sí, yo ya llevo 2 años consultando porque me duelen mucho las piernas por ese montón de varices que tengo. ¿Cómo así? ¿Ya habías consultado y te dijeron que sí eran las varices? Sí, el doctor me revisó y me dijo que sí eran las varices. Pues resulta que yo venía de haber trabajado con los vasculares del San Vicente y bueno, vamos a revisar pulsos del paciente. Y me encuentro que no tiene pulsos en las extremidades y que lo que tenía era un problema arterial severo. Ningún problema venoso. Así que hubo que mandarlo de urgencia donde el vascular hizo el diagnóstico y logró hacer un control mediante cirugía, entró y destapó. Y el mensaje para el hombre fue: de aquí en adelante a cuidarse, a caminar bastante. Y hombre, agradezca que unos días más y usted no tiene piernas. Entonces, vamos a tumbar ese mito de que las varices duelen. Sí, pueden doler en determinadas circunstancias, lo vamos a hablar cuando hablemos de venas, pero casi siempre hay otras causas de dolor en las extremidades diferentes a las varices. Montones de causas. Y una de estas causas es la enfermedad arterial. Entonces, lo primero que va a hacer tu médico cuando tienes dolor en las piernas es: quítese los zapatos, subas el pantalón hasta más arriba de la rodilla y buscar pulsos. Eso es lo primero que hay que hacer.
Correcto. Bueno, doctor, en el programa siguiente hablaremos sobre la diferencia que existe entre la enfermedad arterial y las enfermedades relacionadas con las venas, ¿cierto? Y con la varices, que es, digámoslo, pues como el nombre más común de esta enfermedad. Hablemos un poco, doctor, de bueno, qué tipo de personas son más propensas. Hablemos, por ejemplo, no sé, géneros, hombres, mujeres, o en qué edades, digámoslo, se es más susceptible o más vulnerable a padecer una enfermedad arterial. Las placas de aterosclerosis aparecen en todas las edades, en todas las personas, pero sí hay personas que tienen mayor cantidad de placas y son más susceptibles. Sí. Pero antes se creía que era propio de los pacientes obesos, de los pacientes sedentarios, de los pacientes fumadores, de los pacientes que consumen muchas grasas y licores. Y después se encontró que inclusive niños recién nacidos tenían placas de aterosclerosis. Son casos especiales, son más de alteraciones genéticas, pero sí se sabe que un paciente que tiene estas características, fumador, obeso, sedentario, consumidor de grandes cantidades de grasas, de harinas, de dulces, consumidor de licor, que no realiza ningún tipo de ejercicio, que no consume frutas, no consume ensaladas, mejor dicho, el paisa típico, porque el paisa no consume frutas y ensaladas. El paisa típico en Navidad. Exacto. Tiene mayor propensión a enfermedad aterosclerótica, entonces empiezan a formar más placas y las placas empiezan a crecer. Entonces, se ha hablado del colesterol, ¿sí? Tiene una relación directa, pues sobre todo dentro del grupo del colesterol, la parte de los triglicéridos. Y sobre todo cuando los valores de los triglicéridos exceden los 500, ¿sí? Porque muchas veces la gente tiene 180 y viene asustada porque tengo los triglicéridos altos, que son hasta 150. No, ahí se puede hacer manejo con dieta y ejercicio. Inclusive entre 200 y 500 en un paciente que sea juicioso se puede hacer dieta y ejercicio. Entonces, factores de riesgo. El primer factor de riesgo, el más importante, es el consumo de cigarrillo. El tabaquismo. El tabaquismo se relaciona directamente con producción de placas de aterosclerosis. El paciente puede cuidar en todo, pero fuma, tiene sus placas. Y de hecho el cigarrillo es lo que más mata en el mundo. No creo que haya otra cosa que mate más personas en el mundo al año que el cigarrillo. Cigarrillo. Sí, la obesidad se relaciona, aunque hay personas muy delgadas con placas de aterosclerosis en grandes cantidades. En todos los casos, gigantes. no necesariamente. Esas personas delgadas normalmente tienen malos hábitos. Entonces los malos hábitos, también el consumo de licor ayuda, siendo más importante el de cigarrillo. El consumo de altas cantidades de fritos, grasas, harinas, dulces, conservantes, entonces los enlatados, las carnes frías, ¿sí? Los productos, algunos productos de panadería como los buñuelos y esas cosas que tragan tanto aceite, sí, son muy buenos, yo me los como, pero es bueno aclarar que aunque uno los consuma no es que sean saludables. El consumir pocas frutas y poca ensalada. Las frutas y las ensaladas son factores protectores. O sea, consumir mucha fruta, muchos vegetales verdes tiene antioxidantes que van a disminuir la formación de placas, ¿sí? Ahora se ha encontrado que el café tiene propiedades antioxidantes y ayuda bastante en eso. El buen café del que hablamos en programas anteriores. Claro. No es cualquier café tampoco, no es la pasilla. El vino también ayuda con esto. Ejercicio, sobre todo las personas que hacen como mínimo una caminada de media hora, mínimo 5 veces a la semana, van a tener un factor protector, ¿sí? La actividad física constante. Entonces, la actividad física ayuda bastante, Alexander. Esos son factores muy importantes para evitar el desarrollo de la enfermedad, y los otros son factores que ayudan a que se desarrolle la enfermedad. También hay comorbilidades o enfermedades conjuntas como la hipertensión, la diabetes, ¿sí? La enfermedad renal, que van a aumentar el riesgo de que estas placas se vuelvan importantes. Claro que sí. Bueno, doctor, las mujeres, por ejemplo, cuando tienen esos cambios, digámoslo, no sé, hormonales, que sea, pues leí algo, ¿qué tienen que ver los estrógenos, por ejemplo, cuando las mujeres en la etapa ya como de menopausia, ¿cierto? Cuando llegan a esa edad, ¿son más vulnerables o no? Las mujeres en la vida fértil son menos vulnerables por la influencia, la injerencia de las hormonas. Claro. Cuando llegan a la menopausia se equiparan a los hombres, o sea, nos igualan en riesgo cardiovascular. Nosotros tenemos un riesgo cardiovascular normalmente más alto que el de una mujer. Ya. Hasta 50, 55 años, que más o menos hay la caída toda hormonal y la mujer entra a ser muy similar al hombre.
Entonces, no es que ellas tengan más riesgo, nosotros tenemos más riesgo. Sí. Lo que pasa es que ellas nos alcanzan. Ahí nos igualan a nosotros. Claro que sí, claro que sí. E inclusive se nos pasan porque la masa muscular del hombre es mayor Claro. y la masa muscular va directamente relacionada al cuidado o a la disminución de eso. Más la masa grasa la que va a ayudar a la formación de esto. Ok, bueno doctor, ya vamos concluyendo un poco, hablemos de la prevención o del tratamiento, porque bueno, ya hay varias recomendaciones, la actividad física, pero quizás bueno, la alimentación, ya hablamos de cuáles son los síntomas o las causas digamos lo que pueden incidir en la manifestación o que se presente en un paciente este tipo de enfermedades. Ahora hablemos cuál es el tratamiento o las recomendaciones para que las personas que ya tienen la enfermedad puedan tratarla de manera efectiva o para disminuir el riesgo. Muy bien, el tratamiento pues va enfocado a qué encontré. Y si la obstrucción fue aguda, completa, o si la obstrucción viene siendo crónica y es incompleta. Depende de eso, básicamente, el tratamiento, Alexander. Si está obstruido completamente, lo ideal es desobstruir en el menor tiempo posible y contamos con minutos, horas, máximo 3 horas. Después de 3 horas la probabilidad de que el órgano sobreviva es difícil. Es menor. Igual aquí me podrán debatir mucho porque eso depende del órgano y de la persona y de muchas cosas, pero básicamente es tratar de desobstruir. Hay algunos medicamentos que tratan de ayudar a disminuir el riesgo, como la atorvastatina, simvastatina y las estatinas básicamente. El ácido acetilsalicílico, la aspirineta, que ayuda a disminuir la agregación de plaquetas sobre las placas. El ejercicio, el paciente con esta enfermedad debe caminar, así le duelan sus piernas. De pronto le tocará hacer paradas, pero es bueno que lo haga independiente del dolor. Pero básicamente el punto más importante es la consulta temprana. Me duelen las piernas, me canso rápidamente, mis pies están muy fríos, mis pies están muy pálidos, mis pies están muy morados, voy a consultar. Y que el médico haga un buen ejercicio de la medicina, evaluando todos los puntos importantes. Que no se quede en, sí, tienes unas venas muy feas, sí, tienes unas varices muy grandes, probablemente son las varices, no. Tema para el próximo. Dejemos las varices de última opción, programa. Busquemos 1000 causas del dolor en las piernas antes de pensar en que son las varices. Y para los pacientes, muy importante los cuidados pues de los que mencionamos en cuanto a la alimentación, al ejercicio, a no fumar, al consumo moderado de licor. Yo no le digo a un paciente no tome, simplemente le digo, hombre, no tomes todos los días, sino tomes a grandes cantidades cada que tomas, ¿sí? Y cuando tomes, pues trata de no mezclar un montón de cosas, entonces ya la picada, el frito, el gordo, un montón de cosas que van a ir en contra de la salud y suspender desde todo punto de vista el tabaquismo. Bueno, muy bien, muchas gracias doctor. ¿Habrá algún tema que se nos quede en el tintero? Vamos concluyendo el programa de hoy. ¿Qué otra recomendación considera usted, doctor, que sería importante para nuestros televidentes en todo el suroeste de Antioquia, a donde llegamos gracias a Redesur, esta red de canales comunitarios? ¿Qué nos faltaría entonces, doctor, o damos por concluido el programa el día de hoy? Alexander, quedan muchas cosas en el aire, porque en cuanto a enfermedad arterial habría que hablar de enfermedad coronaria, corazón, enfermedad cerebrovascular, la parte de la torre de control de nuestro cerebro. Hoy nos enfocamos así a grandes rasgos, pero la recomendación es cuidarse sin exagerar. El que se cuida también se enferma. Entonces, sí, me debo cuidar, pero también hay que disfrutar la vida. No podemos llegar a puntos extremos, como decía un profe. Todo lo bueno en la vida hace daño, entonces sepamos disfrutarlo sin exagerarnos, pero no dejemos de disfrutarlo por cuidarnos, porque para qué vivir de esa manera. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Y comerse un gordito no tiene nada de malo, tomarse unos tragos no tiene nada de malo. Convertirlo en hábito es otra cosa. Pero convertirlo en hábito de vida, en una costumbre, sí tiene algo de malo. Claro que sí. Y consultemos a tiempo. Muy tiempo bien. Y de todas maneras despido el programa con un agradecimiento a Antena 4, que siempre ha estado en compañía de nosotros ayudando con este programa, a Redesur, que ahora está reproduciendo el programa en todo el suroeste, y a Atelier, que es tu empresa de proyectos que cada día va creciendo, cada día va mostrando proyectos más interesantes y siempre ha estado ayudándonos en nuestro programa. Bueno, esa es nuestra razón de ser, Mario. Muchas gracias. También un agradecimiento a todos ustedes, televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares. Si quieren repetir este programa, pueden encontrarlo en las redes sociales.
Todavía aparecemos como Salud Jardín, Salud Integral y Empresarial del Suroeste, en YouTube y en la página también de Antena 4, en la página oficial van a encontrar también estos programas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, Antena 4, y los invitamos para que nos sintonicen en un nuevo programa de su programa Salud Integral y Empresarial del Suroeste CIES. Muchas gracias y hasta la próxima.